Red de Televisión del Senado presenta Pensando Chile. Bienvenidos a la Red de Televisión del Senado, y tengo el agrado de poder llegar hasta su hogar con un invitado de tan noble estatura como el senador Gabriel Valdés. Senador, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y además gracias por permitirse este tiempo de reflexión que en televisión, solamente a través de la Red de Televisión del Senado podemos lograrlo, que es analizar un tema con la tranquilidad y la experiencia suya, sobre todo dados los acontecimientos que se han venido sucediendo a lo largo de los últimos días, que van a seguir sucediéndose, por lo cual cualquier noticia va a cambiar día a día. Me gustaría preguntarle por su trayectoria diplomática y por su conocimiento de la historia, por su apasionamiento por la historia, de los modelos que han ido sucediéndose y cambiando a partir de la Primera Guerra Mundial. Todo esto tiene que ver con el ataque a Estados Unidos, pero a partir de la Primera Guerra Mundial hubo un Tratado de Versalles que dejó en muy mal pie al pueblo alemán. Eso sobrevivió del año 19 hasta el 35 y hasta el 31 en realidad. Y ahí tenemos una nueva forma de organizarse. ¿Cómo vería usted este desarrollo a partir del año 15 para adelante, cómo se ha ido cambiando la estructura de relaciones de países en el mundo? Bueno, el tema es interesante que me plantea usted. Y yo me permitiría analizarlo de un poco antes que del año 14, la Guerra Primera Mundial. Si uno estudia la evolución de la vida internacional, de las sociedades, uno ve que ya en la Edad Media existían pequeños reinos y duques y señores. En fin, Alemania era un montón de pequeñas autoridades. Italia era también un conjunto de ducados y primero de municipalidades, después igual que en España, ¿no? Isabel la Católica recién con su marido, con Fernando, logran unir España. Se unen. Y Francia es el primer país que crea un reino, vale decir un estado. Enrique IV es el primero que, en los órdenes de 1590 más o menos, crea el estado francés. Es el primer hombre de estado que crea un estado solo. Dijo París, bien vale una misa, ¿no? Era hugonote, se trasladó a la católica porque era un hombre que manejaba bien las cosas. Y empieza a generarse el concepto de estado. Ese concepto de estado provoca la Primera Guerra Mundial, porque había una cierta lucha, a pesar de la Revolución Francesa, lo demás, una lucha entre los estados. Francia contra Alemania, Italia contra Austria, Gran Bretaña contra... Eran estados que se afirmaban en la disputa con el otro. Eso fue la obra, la gran creadora, esa concepción de la guerra del año 14, la Primera Guerra Mundial. Qué curioso que se detone en Sarajevo, además, que ha sido lugar reciente de múltiples conflictos. Y que esta zona balcánica siempre ha sido una zona muy de frontera, de lucha, ¿no? Porque fue ocupada por los romanos, después fue ocupada por los austríacos, después fue ocupada por los turcos, hasta hace poco, ¿no? Sí, claro. Entonces ha sido una zona belicosa. Esa gente son belicosas, les gusta la pelea. Entonces, realmente vino esa guerra, terminó con una derrota estrepitosa de Alemania. El Tratado de Versalles fue muy duro para Alemania, muy injusto, fue de venganza, y las venganzas siempre rebotan, ¿no? Siempre. Uno quiere vengarse de alguien, en fin, le va mal. Y aquí Alemania empezó a generar un resentimiento justo, legítimo, porque fue castigada en territorio, fue castigada en humillación y fue castigada en un pago de indemnizaciones colosales, que no pudo pagar. Y lo siguieron castigando. Y Hitler agarró ese sentimiento y llegó a crear la necesidad de una Alemania que se desahogaba. Y con el nazismo volvió a la guerra, pero ya más como nazismo que como Alemania.
Y por eso se creó esta combinación de países con Estados Unidos, Francia, Alemania y las democracias, todas las democracias del mundo contra el nazismo. Terminado eso, viene Naciones Unidas, porque ya el mundo se cansó de tener a los estados como soberanos, no sujetos a ninguna ley superior. Después de la guerra de 14 pasó lo mismo, el 18 se creó la Sociedad de Naciones, pero nadie le dio mucha importancia. Ahora se creó un régimen muy rígido, muy seguro, con un Consejo de Seguridad, después de la guerra última, y entonces todos los países se mostraron que eran iguales. Fue el primer parlamento. Con una excepción que quiero puntualizar nada más, para motivo de la comprensión global. Japón, que no estaba involucrado en Europa, es a la larga también un participante de las potencias del eje. Ellos entraron todos. Entró a Asia, digamos, entró a China, sacó Manchuria. Y... De a poco. Yo estaba en Naciones Unidas cuando entró China. Y el presidente Bush padre, el padre del actual presidente, era embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. Me hice muy amigo de él entonces. Hizo una batalla fenomenal para que China no entrara, diciendo que China era comunista, que China era aquí y China era allá. Y fue un espectáculo muy grande porque los votos árabes fueron a favor de China. Y hubo una pelea entre el rey de Saudi Arabia, un hombre muy eminente, muy importante, con sus vestimentas grandiosas, se peleó con el embajador Bush. Y China entró en esa batalla. Y Albania fue la que hizo la lucha. Entró China, entraron todos, pero China entró al Consejo de Seguridad como gran potencia, Japón no lo es. Entonces quedaron los 5 países con veto, que fue una forma de crear una autoridad en el mundo. Naciones Unidas ha creado una gran historia. Yo creo que Naciones Unidas es una obra extraordinaria. Lo que ha evitado es muy grande. De hecho, no tenemos guerra desde entonces. 60 años, básicamente, sin una Son pocos los periodos históricos que no ha habido guerras como esta. Ha habido pequeños conflictos, pero no guerras mundiales. No creo que va a haber nunca más. No tanto por Naciones Unidas, sino que porque también Naciones Unidas ha ido creando un proceso de entendimiento, de democracias, etc. Entonces lo que pasa ahora es que ya no son los estados los que pelean. Estos ataques a Estados Unidos tan brutal, tan monstruoso, de un terrorismo descomunal que no se conocía en su dimensión, ya no se sabe qué Estado lo propone. Nadie se hace cargo de esto. Los grandes problemas que ha habido en Seattle con ocasión de las conferencias de comercio, lo que sucedió en Praga, lo que sucedió ahora en Génova, miles, decenas de miles de personas que protestan contra los estados, sobre todo contra Estados Unidos, aumenta. Y creo que Estados Unidos, que para mí es el modelo de democracia, el país que ha generado la más grande democracia, el mayor espacio de libertad política, de libertad religiosa, de libertad racial, de libertad cultural. Estados Unidos realmente en esos aspectos, en el campo interior, es un modelo, es un gran modelo, y es un gran pedir. Tuve la suerte de vivir 10 años en Estados Unidos, y si bien no soy de esa cultura, pues soy chileno, tengo una admiración muy profunda por los valores impresos en la cultura norteamericana. Y su hijo Juan Gabriel está en Estados Unidos. Mi hijo está embajador ahora. Embajador allá. Pero al mismo tiempo que admiro la forma en que ellos han organizado su vida, entre polacos, judíos, alemanes, negros, de toda clase de razas y condiciones y de religiones, su política exterior no es satisfactoria, porque ejerce un imperio crecientemente independiente de las normas internacionales y no están sometidos a Naciones Unidas como debieran. ¿Usted nota que han separado radicalmente de Naciones Unidas? ¿Son un poder monopólico ahí? Mire, cuando a Naciones Unidas les sirve, la apoyan. Cuando no les sirve, no la apoyan, no pagan. De hecho, no pagaban hace 3 años. No pagaron, y el que pagó $100 millones fue Turner, el dueño de CNN. De CNN. Hizo un cheque y pagó $100 millones para que siguiera funcionando Estados Unidos. Entonces, no tienen un respeto a la ley superior. Estados Unidos es un país formado por gente que huyó de dictaduras, en realidad. Italia, Polonia, Rusia. Entonces quieren ser libres y no quieren una ley superior. Esa es una
larga disquisición que podría hacer sobre ese tema de filosofía política de Estados Unidos. Pero el hecho es que al actuar así genera anticuerpos. Y lo que ha hecho de bien, que es apoyar a Israel para tener su territorio, lo ha hecho sin preocuparse mayormente de que hay otros pueblos que también viven en la zona, como son los palestinos, como son los libaneses, como son otros, como son los sirios, que también tienen derecho a su territorio y tienen su historia. Entonces, está despertando Estados Unidos una antipatía que se nota en Centroamérica, se nota en juventud, se nota atracción y antipatía, porque tiene, a mi juicio, errores muy profundos en su concepción internacional. Usa la fuerza más que la convicción. No demuestra afuera sus virtudes. Es acusada de actuar internacionalmente, como lo hizo en Chile, como lo ha hecho en otras partes, en contra del interés propio del país. Ahora, quiero explicar que durante muchos años Estados Unidos fue el baluarte de la libertad y de la democracia contra el comunismo. Por lo tanto, cuando había un bipolarismo en el mundo, el sistema comunista, el sistema democrático, era evidente que Estados Unidos no podía descuidarse en su lucha contra el comunismo, que introducida por todos lados, por China, por Cuba, por Europa, qué sé yo. Pero ahora está terminado. Se terminó, se cayó el muro de Berlín, hay un solo mundo, entonces Estados Unidos debía tener una posición que la tiene en el orden comercial, pero no en el orden político. Son partidarios del libre comercio hasta cierto punto, pero no son partidarios de realmente una sociedad sometida a una ley. El problema que hoy día se discute es si Estados Unidos y todos estamos sometidos a una ley superior, como lo estamos en Chile. Usted y yo, y los que nos están escuchando, estamos sometidos a la misma ley. No podemos andar a mayor velocidad que tal, ¿no es cierto? No podemos hacer ningún disparate. Estamos sometidos a una ley que nosotros mismos hemos hecho. Estados Unidos hizo parte de la ley, que Naciones Unidas, pero no se somete. Entonces, no cuida la equidad, no cuida la libertad de otros, no cuida la tolerancia externa que adentro aceptan. Adentro aceptan tolerancia. Están los mormones, están toda clase de gente. Pero fuera no lo aceptan. Entonces, hay una dificultad que se ve ahora en esta crítica de ciertos países árabes que lo hacen mal y lo hacen con una violencia inaceptable, pero que no están creando una paz, sino que están creando una situación, a mi juicio, muy peligrosa. Yo estoy convencido que ahora no vamos a tener guerras mundiales, pero sí podemos tener una crisis más grave todavía, porque por último las guerras, de cierta forma, están sometidas a las leyes. Estas leyes de la guerra. La droga, que es un fenómeno gigantesco, que corrompe todo, y el terrorismo. Hay terrorismo en todas partes. Piense usted que en Colombia están actuando gente de la ETA, de España, y irlandeses. Los irlandeses y la ETA mata violentamente todos los días o toda la semana. Hay violencia en todas partes, hay violencia en Medio Oriente, hay violencia, de repente se da también en nuestros países, hay casos de violencia, hay una violencia social. Cualquier celebración chilena va acompañada de desórdenes juveniles que terminan en violencia. Hay una sensación de que realmente no hay una autodisciplina, que las leyes no son suficientes. Senador, antes de entrar de lleno en ese tema, permítame 30 segundos que nos separamos de nuestros telespectadores y volvemos a la red de televisión del Senado con el senador Gabriel Valdés. En la red de televisión del Senado, Pensando Chile. Estado. Según una buena definición, Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en el que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Visitaron el Senado.
que es la primera vez que como agrupación de juntas de vecinos pudimos celebrar nuestro día en el Congreso. Y la verdad es que nosotros entregamos una medalla por nuestra agrupación a los dirigentes con más trayectoria. Y esta vez la recibieron Josefina Pavés y Silvia Rubilar, dos dirigentes que se han destacado mucho en la zona de Rancagua, en el sector poniente de Rancagua. Así que para nosotros fue una experiencia muy gratificante. Y bueno, yo como presidenta de la agrupación me siento contenta de haber podido celebrar nuestro día aquí, en el Congreso, donde se hacen las leyes, donde, bueno, esperamos que cada día más tengamos posibilidades de seguir avanzando en nuestra democracia. En la red de televisión del Senado, Pensando Chile. Volvemos aquí a la red de televisión del Senado con el análisis que está haciendo el senador Gabriel Valdés respecto al estado de relaciones en el mundo y básicamente en su última intervención, si bien es cierto, estaba enfocándose al tema de la violencia, pero me atrevería, sin querer discutirlo con usted, porque usted está llevando la pauta del tema, que es un problema de orden cultural mundial. Yo creo que, si bien es cierto, hay una globalización que hace identificables ciertos problemas en distintas partes del orbe, pero el modo de ser, vale decir, el modo cultural de Oriente es muy distinto a Occidente. Esa frontera yo creo que ha sido rota constantemente y no ha habido una ley, como usted plantea, que pueda generar un puente entre ambas culturas y ahí se producen los roces más fuertes, ¿o estoy equivocado en mi apreciación? No, totalmente lo cierto. Yo acabo de leer un libro muy interesante que se llama Lo importante de la cultura y está escrito por los cientistas políticos más importantes de Estados Unidos. El gran problema que ellos plantean y que tienen, que a mi juicio, toda la razón, es que se trata de imponer desde arriba, desde Estados Unidos, una sola cultura a todo el mundo. Eso no lo ha intentado nadie salvo Roma. Roma lo intentó y dejó la ley en todas partes. En toda la ley. Pero lo hacía con fuerzas militares. Los romanos mandaban sus escuadras, ¿no? Maravillosos y gestos romanos. Hacían caminos y a pueblos atrasados le dieron la ley. Después lo hizo la Iglesia Católica, el cristianismo, pero no lo hizo contra, salvo en algunas partes, no lo hizo contra las culturas. Uno ve cómo en América Latina la Iglesia hizo esa maravilla de los jesuitas, que tomaron el arte nativo y lo crearon y lo estimularon, y nació el barroco, y nació la música barroca. Pero hoy día Estados Unidos trata de imponer una concepción de la cultura que es el capitalismo, en que la persona estimada no es la virtuosa necesariamente, no es el artista necesariamente, no es el sabio o el santo, sino que es el rico. Es una cultura donde el dinero ocupa un valor fundamental. Y eso es una cultura que pretende ser repartida. Y al repartirla sin cuidado de las culturas locales, sucede lo que sucede en Argentina, que por imponer una concepción de la vida social, un país como Argentina está en extraordinarias dificultades. Ese libro que yo no quiero dejar pasar porque es un libro extraordinariamente interesante, el que usted acaba de hacer referencia, plantea en uno de sus pensadores que la separación de el ser y la razón, digamos, y la fe, estuvo ligado a toda la cultura occidental entre el siglo VIII y el siglo XIV. Sí. Y después de Ockham y después de Scotto, se divide, sí, claro, y queda la razón a un lado y la fe en otro. Y yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión, sí, donde estamos pagando las consecuencias de esta, sí, claro, dicotomía de la fe y la razón. Claro, no cabe duda. Y hay una reacción contra la razón. La fe no se ha aplastado en el mundo, ni todo lo contrario. Hay muchas demostraciones de que la fe,
No necesariamente la fe como la entendemos nosotros aquí en católica, sino que la fe. La fe. La conciencia de que tiene que haber algo superior, algo trascendente, algo permanente, se hace presente en todas partes. En todos los poetas, en los pensadores, en los filósofos, incluso en los chinos, en los japoneses, en todo. Creo que hay un cambio muy grande, muy interesante eso. Esa necesidad de buscar la fe. Ahora, hay una variante interesante. El autor de la tercera vía, Anthony Giddens, que es un gran economista, director de la Escuela de Economía de Oxford, tiene un libro recién que salió que se llama El valor de los sentidos. Él dice que inicialmente lo que valía era la fuerza. Después dice que lo que valió es la industria en el mundo, en la revolución industrial. Primero la fuerza, después la razón, los franceses, después la industria. Después dice la sociedad en su desarrollo económico. Y vamos a entrar a lo más importante de la historia, que es el valor del sentimiento. Lo importante del ser humano, dice, es el sentimiento. La razón perturba porque el hombre se cree igual a Dios y se destruye. Es un caso muy peculiar que él cita de Carlos Marx, ¿no? Que con su razón poderosa, de un genio como era Marx, pensó una sociedad y trató de aplicarla, y destruyó al ser humano, porque el comunismo destruye a la gente. Y yo creo que... y el sentimiento libera. Exactamente, lo que usted decía, porque él hace una referencia al tema de la ética y la tecnología. Dice, claro, estamos dejando el siglo de la tecnología para entrar al siglo de la ética. Claro, y la ética, que es el lugar donde se reúnen nuevamente la razón y los sentimientos. Y la incorporación del sentimiento es muy importante. Yo tiene toda razón. El sentimiento es el amor, es la libertad, ¿cierto? Es la libertad en su sentido amplio, intelectual, moral, pero es bello. El sentimiento no se concibe como un sentimiento de odio, sino un sentimiento hacia algo. Bueno, ya hemos derivado bastante de... No, pero lo que usted planteaba no ha derivado en nada respecto a lo inicial, porque usted dice que esto es una rebelión contra la razón, sí, porque esta imposición de un monopolio de la razón es lo que lleva a muchos países a desesperarse. Así es. Yo creo que el mundo occidental va derramando por el resto del mundo valores implícitos. Los derechos humanos, por ejemplo, es una concepción venida del Evangelio. No es oriental, no es africana, no es china. Viene del Sermón de la Montaña, ¿no es cierto? Viene de ahí, ¿no? Bienaventurados los pobres, en fin, es un cambio histórico. Creo que el más grande cambio en la historia ha sido el Evangelio. No ha habido otro igual, de igual dimensión y de igual expansión. Eso se impone. Lo que Naciones Unidas ha impuesto como derechos humanos, y lo digo porque yo tengo tantos años que puedo decir que fue actor de algunas cosas. Yo fui de los primeros que trabajó en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas como ministro, fue uno de los primeros en firmar el Tratado de Derechos Humanos. Renán Fuentealba, en tiempo celador, fue el que firmó como embajador de Chile en Naciones Unidas. De manera que los derechos humanos veo cómo se expanden hoy día. Y en todas partes del mundo se ha creado una conciencia. Y el derecho humano es una valorización del ser humano, que no existe en Oriente, no es algo propio, es algo propio de Occidente. Pero existiendo esa concepción universalizada de los derechos humanos, la humanidad tiene que respetar las particularidades culturales. Cuando uno va a Japón, nada más importante que ver cómo los japoneses tienen orgullo y amor por su forma de vida, por su forma de caminar, por su forma de comer, por su forma de amar, por su arquitectura, por su cultura, ¿no? Lo mismo pasa con los italianos, con los franceses. Entonces, lo admirable del mundo es buscar la paz en la variedad, que es una definición igual a la belleza, ¿no? La unidad en la variedad, de Aristóteles. La paz en la variedad. Y hoy día parece que la variedad no se acepta. Todos los jóvenes quieren ser ejecutivos iguales, todos unidos en el computador, todos unidos en el celular. Entonces se le da a los instrumentos un valor de finalidad. Y la riqueza está en que Chile tenga su música, tenga sus artistas, tenga su arquitectura, tenga sus valores, recuerde su historia, sepa lo que era
lo que han sido nuestros valores, ¿no? Tenga su ética, su ethos. Tenga su, claro, su ethos, ¿no? Claro. Su ethos. Y eso no parece que es algo que esté en primera línea. Y por eso que los valores tienen que ser los mismos, ¿no? Democracia, que implica libertad y respeto a la pluralidad, al mismo tiempo que libertad individual, pero al mismo tiempo aceptación común de ciertos valores, que es el respeto al otro, en fin, que es el derecho humano. Eso, acabamos de discutir en el Senado hoy día una legislación laboral, muy discutida, muy poco consensuada en Chile, ¿no? Pero en el fondo es tratar, no fue perfecta la ley, pero en fin, tratar de que los derechos de los trabajadores, que son los más pobres, los más débiles, sean respetados. En un mundo donde la persona humana lucha por ser respetada, y no en una economía o en una sociedad culturalmente impuesta de que lo que importa es la producción. Hay sociedades que no son ricas y que son muy felices. Y hay otras sociedades que son muy ricas y son muy infelices, donde hay mucho desastre humano. Entonces hay que llegar a un equilibrio, y eso creo que Naciones Unidas lo aporta en muchos aspectos. Ha aportado la conciencia del hambre, ha aportado la conciencia de los derechos humanos, ha aportado la conciencia del medio ambiente, del valor del medio ambiente, el valor de los bosques, la educación, el valor de la cultura a través de UNESCO. Hay un esfuerzo, pero lo político todavía no está manejado. Fíjese, senador, que estoy haciendo recuerdo de varios años atrás, que una conversación que tuvimos respecto a los cambios que había sucedido en las últimas décadas, y usted hizo una reflexión que se le voy a traer a colación, que es el valor del año 68, cómo esa rebelión de los jóvenes permitió dar un paso que cambió claro, y giró a la humanidad en otro sentido. Así es. ¿No cree usted que estamos en un segundo mayo del 68 respecto a que el espíritu está pasando la cuenta? Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. El problema es que todos esos cambios se hacen con violencia. No son muchos los que se hacen libremente. El gran cambio de Erasmo, por ejemplo, lo que significó Erasmo, fue violento para él. Hubo una actitud violenta respecto a él, ¿no? Y después ha habido ciertos casos también, para que decir nada, la Revolución Francesa, que abrió al mundo a la era nueva, ¿no es cierto? Creó el concepto ciudadano. A un gran costo. A un gran costo, horrible costo, ¿no? Entonces, realmente a la humanidad, los partos de la humanidad son siempre difíciles. Y esto que está pasando ahora es un llamado a atención, porque la línea que estamos llevando, a mi juicio, la inercia en la cual estamos embarcados, no tiene destino sino cambio de giro. Yo creo que esto de crecimiento, leía, por ejemplo, en este libro sobre la economía globalizada, es decir, la creación de la sociedad civil global, que en las 100 mayores economías del mundo, las 100 mayores unidades del mundo, 49 son estados y 51 son corporaciones. Así es. Y hay 2 compañías americanas que producen, Ford y la General Motors, que producen más que todo el África. Entonces uno se da cuenta que poca gente no nacionalizada, internacionalizada, no se sabe dónde, es la que maneja el mundo. Uno dice, ¿cómo le ponemos remedio a esto? Porque esto va a un estrangulamiento. No puede ser. No puede ser, además, eso lleva a que la concentración de la riqueza sea casi inmanejable. Que América Latina es más pobre hoy que hace 20 años, comparado. Entonces, eso crea un problema internacional muy serio, porque la riqueza de un país como Estados Unidos produce celos, produce antipatía, porque no se reparte equitativamente el poder. Y eso es porque no hay democracia internacional. Y no hay democracia internacional porque no hay una ley superior. Ahora, yo sé que le voy a pedir un esfuerzo enorme, pero en los 2 minutos que nos quedan de la entrevista tan interesante, usted ha puesto 4 veces la palabra ley sobre la mesa. ¿Usted echa de menos que consensuáramos a nivel mundial ciertas leyes básicas para poder entendernos hacia el futuro? Claro, yo soy legislador, estamos aquí en el Senado esta tarde conversando. No creo que todo se resuelva por ley, pero creo que la ley tiene un valor pedagógico muy grande. La ley es la norma aceptada por la generalidad de los habitantes
para su convivencia. Por eso que hay que estudiarla con calma, y algunos son apurones, creo que hacemos las cosas rápidas. Hay que estudiarla muy bien, de acuerdo con la psicología del país, de acuerdo con la modernidad. Por eso que en Chile no tenemos tranquilidad, porque estamos con unas leyes dictadas por un régimen que no era democrático y que tenemos que aceptar, porque no tenemos la mayoría para cambiar. Hay una cierta tensión en la legislación chilena. Pero me refiero yo a las leyes fundamentales. La Constitución es la norma de convivencia. Tiene que ser aceptada. La norma casi no tiene que ser discutida, tiene que ser la expresión de los chilenos de cómo quieren vivir. Con cómo quiere vivir la persona que vive en Río Bueno, en Payaco, en Arica, ¿no es cierto? Toda la gente que está conviviendo en distintos momentos, pero ¿qué es lo que nos une como chilenos? Que día se ha perdido mucho. Y aquí no hay discusión de repente que todas las empresas grandes son extranjeras. Está bien, puede ser que está bien, pero llega un momento que ciertas cosas no pueden ser extranjeras, son chilenas. Esa discusión es la que se hace dentro de una casa. Una nación es una casa, que tiene ventanas y puertas, por donde entra mucha gente, pero en la casa hay un cierto orden. En la casa entra la gente con zapatos, entra vestida, no entra desnuda, ¿cierto? Ciertas normas de convivencia. No se usan ciertas... Aquí creo que falta esa conciencia de que somos una sola nación. El Estado me importa poco, porque uno ve que el Estado disminuye su poder, no desde el punto de vista político, jurídico, pero todavía se le pide al Estado mucho. Por ejemplo, quiero acordarme que cuando yo era ministro en tiempo de Frei Montalva, el 71% de la inversión la hacía el Estado, hoy día el 19%. Ese otro enorme, ese espacio restante es el privado. Pero no estamos bien organizados, le pedimos al gobierno. Aquí en el Senado no se le da dinero al gobierno, se pelean los impuestos, dice no, la derecha dice no le damos plata. Pero al mismo tiempo nosotros le exigimos al Estado cada cosa, más educación, más cultura, más camino. Ahí hay una contradicción, que es falta de entendimiento de lo que podemos hacer. Senador, quiero agradecerle profundamente esta mirada amplia y larga, como siempre usted la ha tenido, para momentos que conmueven a la humanidad, y qué mejor un ex embajador, un ex canciller, un ex ministro y un legislador de la talla de don Gabriel Valdés. Por tanto, gracias en su canal. Muchas gracias. A usted, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros en la red de televisión del Senado y que ha invitado a su red. Este es el canal de todos los chilenos. Sigue nuestra sintonía y le prometemos opiniones tan interesantes como la del senador Gabriel Valdés. Muchísimas gracias nuevamente. Red de Televisión del Senado presentó Pensando Chile.